Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar el tema que he intitulado Sé fiel hasta la muerte. Y quiero leer Apocalipsis 2:10 para fundamentar el tema. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy yo quiero transmitirles lo que el Señor me ha permitido ver en ese mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, amargura. La mirra es una resina aromática, amarga, que servía para hacer perfumes y para embalsamar a los cuerpos, a los muertos en aquellos días, en aquella época. La mirra también era para ungir a los profetas, era señal de que su mensaje era inspirado por el Espíritu Santo, y también la mirra en el profeta representaban el precio que hay que pagar por el mensaje del Señor. De hecho, los reyes que vinieron a ver al niño Jesús en Mateo 2, 11 y 12, entre los regalos que le trajeron al niño estaba la mirra. Fue como gritar al mundo espiritual que había nacido el profeta de Deuteronomio 18 y 19, ese profeta que Dios levantaría de entre su pueblo Israel, y que el que no oyera la voz de ese profeta sería desarraigado de en medio del pueblo. Y también con esa mirra los reyes estaban anunciando proféticamente la muerte de Jesús en el Calvario en la mirra de la cruz, porque la mirra se usaba para preparar a los cuerpos de los muertos. Por eso, en la carta a la iglesia de Esmirna, el Señor Jesús se presenta como el que estuvo muerto y ahora vive. Jesús hizo esta presentación porque la iglesia de Esmirna fue la más perseguida y la más sufrida de las 7 iglesias de Asia Menor. Y él quiso animar al pastor a no temer a lo que iba a padecer, a que fuera fiel hasta la muerte, porque de la misma manera que el Señor Jesucristo sufrió, murió y resucitó, así también Él lo resucitaría si permanecía fiel hasta la muerte. Jesús todo lo sabe. Él sabía lo que este siervo de Dios iba a padecer. Por eso lo anima a que no tuviera miedo a lo que iba a sufrir, porque el galardón que recibiría por su sacrificio y por su fidelidad era la corona de la vida. Esto no se refiere a corona de salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. En el Nuevo Testamento hay 2 tipos de corona. Está diademas, que es la corona de un gobernador, y estéfanos, que era la corona del vencedor en los juegos deportivos. Pero, por otro lado, también esto quiere decir que después de padecer la muerte, le esperaba la verdadera vida eterna de paz, que nada ni nadie le podría arrebatar jamás. El Señor le quiso decir al siervo de Dios en Esmirna que él había experimentado la muerte física, pero triunfó sobre ella y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ese es a Satanás. La iglesia de Esmirna estaba viviendo una terrible persecución que según la carta duraría 10 días, que fueron los 10 días, esos 10 años de persecución por parte del emperador romano. Ahora, ¿qué recibió la iglesia de Esmirna por su fidelidad a Dios? Mire, la ciudad de Esmirna es la única que existe de las 7 iglesias hasta el día de hoy. Con la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo pudo soportar la persecución romana, y hoy es la ciudad más grande de Turquía y el segundo puerto más importante. Hoy la ciudad de Esmirna es conocida como la perla del Egeo.
Es la ciudad más occidentalizada de Turquía en cuanto a valores, tecnología y estilo de vida. Esa es la recompensa que recibió por ser fiel al Señor hasta la muerte. En la ciudad de Esmirna fue martirizado Policarpo, el obispo de la iglesia. Esta ciudad se hizo importante al ser nombrada entre las 7 iglesias de Asia Menor en la carta de Apocalipsis. Y Jesús les dijo que a causa de su nombre muchos creyentes de Esmirna serían perseguidos y asesinados. Por eso usted tiene que atender este mensaje. Pero eso no era todo. También los creyentes de Esmirna tuvieron que combatir las falsas doctrinas como los nicolaitas, el marcionismo, el gnosticismo y el montanismo. Esmirna era una de las principales ciudades de Asia Menor que por su importancia competía con Éfeso y Pérgamo por el título de la primera ciudad de Asia. Precisamente en Esmirna, en el año 153, fue martirizado Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, por instigamiento de los paganos y los judíos que por su celo legalista y religioso de la ley no pudieron aceptar la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo. Debido a que judíos de Asia Menor habían aceptado el cristianismo, la iglesia fue minada con la influencia judía, con la mezcla de la ley. A estos Jesús dijo que no eran judíos, sino que eran sinagogas de Satanás. Fue allí en donde comenzó el adulterio espiritual en Esmirna. Esta ciudad estaba atacada desde afuera por el Imperio Romano y desde adentro por esos falsos hermanos judíos que se afanaron por mezclar la ley de Moisés con la gracia del Señor Jesucristo. Hoy ese mismo espíritu está atacando a la iglesia de Jesucristo desde hace algunas décadas de una manera ensañada. Vemos congregaciones cristianas mezcladas con tradiciones judías, con sus ritos y observancias que desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ya no tienen vigencia. Jesús nos trajo un mejor pacto, un nuevo sistema sacerdotal. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos hechos sacerdotes, sin tener que ser judíos ni pertenecer a la tribu de Leví. Eso lo confirma Hebreos 7:12, que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si leemos el Nuevo Testamento con cuidado, vemos que ni Jesucristo ni los apóstoles dieron instrucción a la iglesia a guardar algún rito de la ley, ni la observancia del sábado. En Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, en donde estaban concentrados, reunidos los líderes de la iglesia primitiva, allí vemos que algunos judíos que habían creído en el Evangelio quisieron judaizar a los gentiles creyentes en Jesucristo, diciéndoles que si no se circuncidaban y si no guardaban la ley de Moisés, no serían salvos. Pero esto lo desmiente el mismo Dios en el libro de Gálatas 2:21, que dice: no desecha la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esto, amados hermanos, causó mucho malestar y mucha confusión a los hermanos gentiles. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, dijo por el Espíritu Santo y los apóstoles que esos ritos no eran necesarios sino el creer en Cristo. Eso lo dice en Hechos 15, 10, 11 y 28 y 29. Dice así: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Oyó bien eso?
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, oiga bien, necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Oiga usted, Policarpo no solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos que habían visto a Cristo, sino que fue también nombrado por los apóstoles en Asia como anciano de la iglesia de Esmirna. Siempre Policarpo enseñó las cosas que había aprendido de los apóstoles y que la iglesia ha transmitido desde la llegada de Jesucristo a la tierra por primera vez, y que es la única verdad en esta tierra, y como lo hacen también los hombres que han tenido éxito como Policarpo. Policarpo se mantuvo fiel hasta la muerte sin dejarse llevar por esa corriente que luchaba por destruir la gracia pura del Evangelio, y que por ello lo martirizaron quemándolo en una hoguera, y como las llamas de la hoguera no tocaban su cuerpo, entonces le atravesaron su corazón con una flecha o con una lanza, y su sangre apagó el fuego de la hoguera. La iglesia de Esmirna estaba atacada por blasfemos que eran parte de ella, a quienes el Señor los llama sinagogas de Satanás. Por el contenido de la carta al ángel de la iglesia de Esmirna, deduzco que a él le fue profetizado que iba a morir martirizado, pero que si se mantenía fiel hasta la muerte recibiría la corona de la vida, esa vida que solo Cristo puede dar, porque el Señor murió y resucitó al tercer día. Según el historiador Tertuliano, Policarpo fue asesinado en esa persecución por no adorar al César por un lado y por no mezclar el Evangelio de la gracia con la ley de Moisés. Fíjense bien en este detalle, mis queridos hermanos. Vemos al Señor reprendiendo al ángel de la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor con Dios. Y le dice, arrepiéntete. Pero al ángel de la iglesia de Esmirna le imparte fortaleza y valentía para cuando el momento en que tuviera que entregar su vida por el Señor, no tuviera temor a nada de lo que iba a padecer. Porque ya él había vencido a la muerte en la cruz. Y el aliento que recibió del Señor Jesucristo era que recibiría la corona de la vida como premio a su fidelidad. Policarpo fue vencedor desde el mismo momento que murió por el Señor. En la hoguera se estaba preparando para recibir la corona de la vida. Por eso, así como la iglesia de Esmirna combatió la herejía desde sus atrios, desde adentro, eso le dio garantía de victoria ante los planes de Satanás. Si Satanás logra meter la herejía y mezclarla con la doctrina sana, ya logró meter el virus de la destrucción dentro del pueblo de Dios. Las persecuciones, el martirio a los cristianos no le rindieron tanto éxito y dividendo a Satanás como el haber introducido en la iglesia de Jesucristo herejías destructivas disfrazadas de sanas doctrinas. Tenemos que pedir al Espíritu Santo el discernimiento espiritual para distinguir la verdad de la mentira, lo santo de lo profano, lo celestial de lo diabólico. Sé, y no está lejos, amados hermanos, el tiempo en que habrá una gran persecución a nivel mundial de la iglesia de Jesucristo. Vendrá el tiempo de una inquisición moderna y muchos seremos asesinados, seremos encarcelados o tendremos que escondernos en los montes y adorar a Dios en medio de la maleza o de los animales del campo, como lo hacen nuestros hermanos en China, en África o en los países islámicos. Solo vea los informes de La Voz de los Mártires. Muchos
Muchos cristianos se entretienen oyendo a estos falsos predicadores, y mientras ellos están entretenidos, en la India están matando a nuestros hermanos, a los cristianos. En África, las fuerzas rebeldes islámicas matan a los pastores y cristianos, queman los templos, reclutan a los hijos de los cristianos para su guerra absurda. En China y Corea del Norte, los cristianos son asesinados, encarcelados o llevados a trabajar en condiciones infrahumanas a campos de concentración hasta que mueren por causa del rigor del trabajo. En Nigeria, los terroristas de Boko Haram han derramado la sangre de nuestros hermanos, o como el caso de este joven Sharon Mashid, un joven de solo 15 años que fue asesinado en Pakistán por sus propios compañeros de colegio por su fe en Jesucristo. Ellos le decían: o profesas el Islam o te matamos aquí mismo. Mire qué apremio, un joven de apenas 15 años, y como él hay miles y miles. Lo mataron a palo, a puño, a patada. Pero este jovencito se mantuvo fiel hasta la muerte. Eso lo digo para que los cristianos que viven en países en donde hay una aparente libertad religiosa sepan cuánto están sufriendo nuestros hermanos, que muchas veces lo hacen. Esos hermanos en estas iglesias donde hay comodidad es perder el tiempo en iglesias que solo son centros de entretenimientos, en donde la santidad, la fidelidad y el sacrificio son cosas del pasado, o de fanáticos que no han entendido que esos tiempos de persecución y de lágrimas ya pasaron. El mundo está ciego, está sordo y está mudo ante estas injusticias. Es que los Policarpos todavía estamos acá, testificando la fe en el Señor Jesucristo. ISIS, Hezbollah, entre otros instrumentos satánicos que están oprimiendo a nuestro pueblo, al pueblo de Dios, no podrán jamás apagar la voz de una iglesia que tiene el poder de Jesucristo y su Espíritu Santo para arrancar las puertas del infierno de nuestros pueblos y sembrar palmo a palmo el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Jesucristo está con nosotros hoy. Estamos en febrero 2022, como estuvo con Richard Wurmbrand, un pastor luterano que padeció 13 años de cárcel en Rumanía bajo el gobierno comunista por su fe en Jesucristo. Su esposa también fue encarcelada, pero liberada al tiempo. Su hijo fue encarcelado, y aunque este hombre, Richard Wurmbrand, fue cruelmente torturado por los soldados comunistas, nunca negó su fe en Jesucristo, y él escribió un libro llamado Torturado por Cristo. Ya él está con el Señor. Murió en Estados Unidos. Watchman Nee, un pastor cristiano chino que fue perseguido por los comunistas chinos y pasó los últimos 20 años de su vida preso por su fe en Jesucristo y por fundar iglesias cristianas en China. Fue encarcelado en 1952 y murió en la cárcel en 1972. Estos testimonios de fidelidad de estos hermanos en Cristo deben convertirse en 2 alas de águila para nosotros, para volar alto y proclamar el nombre del Señor Jesucristo sin temor. Hoy la persecución también es legislativa en muchos países del mundo, en donde están usando leyes que le hacen un torniquete a la iglesia de Jesucristo para que el evangelio no sea predicado y la gente oiga el único mensaje real de esperanza para los pueblos, porque el diablo sabe que el evangelio es la verdad y la verdad hace libre al hombre, rompe las cadenas y le da una nueva vida. Ahora pregunto yo, ¿estás dispuesto a padecer fiel a Jesucristo hasta la muerte? Si fuera necesario, reflexiona, piensa lo que viene para nosotros después de la muerte, sea natural
o sea que nos quiten la vida por causa del Señor. Vale la pena vivir para Cristo y morir por Él. El que no esté dispuesto a morir por Jesús en esta tierra no tiene derecho a vivir con Él en el cielo. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido que esta palabra traspase, Señor, lo profundo del alma y del corazón. Despierta a los hermanos, trae un despertar espiritual, rompe cadenas y despierta la conciencia, Señor. Te esperamos, Padre mío, te esperamos. Ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. Amén y amén.